Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este ciclo de webinars 2026. Espero estarlos viendo mes con mes con diferentes temas, pero hoy inauguramos con un gran tema que nos trae la maestra Diana. Permítanme, les voy a presentar. Ella es maestra en Ciencias de la Salud con campo disciplinario en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México y nutrióloga por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con formación en neurociencias y adicciones a las sustancias por la UNAM y Centros de Integración Juvenil. Y como educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes. Híjole, qué interesante eso estuvo, Dianita. Especialista con más de 15 años de experiencia en materia de nutrición, prevención de conductas de riesgo, investigación y salud. Ha fungido como líder de programas, asesora y supervisora nacional de programas de salud, tanto de la iniciativa pública como privada, en instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el DIF Nacional y Save the Children México. Ha sido coordinadora académica de nivel superior y docente universitaria de asignaturas como nutrición, bioestadística, epidemiología y salud pública. Colaboró en el área Colaboró en el área de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Pediatría y Centros de Integración Juvenil. Y actualmente se desempeña como subjefa del Departamento de Consulta Externa aquí en Centros de Integración Juvenil. Dianita, ¿cómo has hecho para ser tan joven y tener tantísima especialidad? La verdad es que es un gusto ser tu compañera y más gusto tenerte hoy aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada Laura Rodríguez. Al contrario, el gusto es mío. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, el que me hayan invitado y el poder compartir esto que tengo preparado para ustedes. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar, vamos a platicar de un tema que en realidad nos acompaña día a día, ¿no? Que es la alimentación. Y vamos a aprender de manera práctica y sencilla o a recordar, ¿no? Para aquellos que ya lo sabían, algunos aspectos básicos que si los practicamos de manera continua, pues podemos también tener muy buenos resultados para nuestra salud y también en nuestro bienestar. Entonces, sin más, me voy a permitir compartir la presentación y me gustaría comenzar platicándoles algunas cuestiones que tengo aquí preparadas. Por ahí anoten todas sus dudas, todos sus comentarios, para que al final abramos un espacio de unos minutos para que se compartan. ¿Ok? Entonces, pues comenzamos con este tema que es de nutrición para el bienestar, bases de la alimentación saludable. Y bueno, en realidad es que la alimentación, en conjunto con otros factores como la actividad física, no tener el hábito tabáquico, ¿no? El no fumar, contribuyen a reducir hasta en un 80% el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, diabetes, obesidad y otras no transmisibles. Les cuento un dato curioso. Porque probablemente nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de estas enfermedades, ¿no? Se habla mucho y nosotros a veces promovemos mucho esta parte de la prevención de diabetes, de obesidad, ¿no? De hipertensión, de diferentes tipos de cáncer, etcétera. Sin embargo, pues probablemente poco nos detenemos a pensar que uno de los pilares fundamentales para esta prevención es la alimentación. Y la alimentación tiene un carácter fundamental porque en realidad todos los días comemos, todos los días nos alimentamos. No necesariamente nos nutrimos de manera adecuada, pero sí todos los días comemos. Entonces, con esto, todos los días, bueno, esto lo que significa es que todos los días tenemos una oportunidad o nuevas oportunidades de cuidar de nuestra salud y poder reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades. Entonces, vamos a ver cómo hay diversos factores que intervienen en nuestro estado de salud. Algunos de ellos no los podemos modificar. Por ejemplo, nuestra genética, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos familia, no sé, que vive con diabetes, a lo mejor padres, abuelos, tíos. Eso no lo podemos cambiar. No elegimos los genes con los que nacimos, ¿no? Sin embargo, aquí hay otros factores de los que vamos a platicar que pueden ayudarnos a compensar o a disminuir este riesgo, ¿no? De diversas enfermedades.
Otro de los factores no modificables es el sexo. Algunas enfermedades son más frecuentes en hombres que en mujeres y otras viceversa. También la edad, ¿no? Conforme transcurre la edad, pues también somos más propensos a desarrollar ciertas complicaciones metabólicas o ciertas condiciones de enfermedad. Sin embargo, la buena noticia es que hay muchos otros factores modificables. Y si se fijan, yo los quise poner aquí de manera simbólica en una balanza para que podamos observar qué es lo que tiene más peso. Aquello no modificable, eso en lo que yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Como mi genética, mi sexo, mi edad, o aquellas cuestiones que sí están en mis manos, como la alimentación, la actividad física, el sueño, el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, ¿no? En realidad, como vemos aquí, pues son muchas las cosas que podemos hacer porque la balanza se inclina más hacia lo modificable, ¿no? Y entonces, en esta sesión vamos a estar hablando de algunas de estas cosas, pero principalmente del primer factor que, como ya les decía, practicamos día a día y es la alimentación. Entonces, bueno. Vamos a comenzar con algo muy general que probablemente ustedes ya han visto anteriormente, que es el plato del bien comer. Desde hace algunos años tenemos una actualización. Ahora le llamamos plato del bien comer saludable y sostenible. Y ojo que se llama del bien comer. A veces comúnmente le queremos cambiar el nombre y le decimos buen comer, pero no, el nombre correcto es bien comer. Y este plato es esta representación gráfica que seguramente hemos visto impresa por ahí, hasta en algunos productos, ¿no? O en algunas guías, sobre todo si se dedican como a esta parte de la prevención, seguramente lo han visto. Pero bueno, vamos a platicar un poco más de este plato porque es una guía que nos habla de los grupos de alimentos y cómo debe estar compuesta nuestra alimentación todo el tiempo, en todos los tiempos de comida. Tenemos que, de manera más abundante, se encuentra el grupo en color verde, que corresponde a las verduras y a las frutas. Creo que todos tenemos muy claro cuáles son las verduras y las frutas, y son precisamente estas las que tenemos que consumir en mayor cantidad todos los días, en todos los tiempos de comida. En el desayuno, en la comida y en la cena, deberé de incluir este grupo de alimentos. Después, en proporción, quedaría en segundo lugar, está el grupo de granos y cereales. Los granos y los cereales, ¿no? Son todos aquellos que tienen que ver con el arroz, ¿no? El arroz es un cereal, con el maíz, que también es un cereal, con el trigo, que también es un cereal, con la avena, que es un cereal, con el amaranto, que es otro cereal. Todos esos son ejemplos de cereales. Y además, todos los productos que deriven de estos ejemplos que les di también se convierten en cereales. Por ejemplo, del trigo podemos obtener o se elaboran pastas. Las pastas son cereales. O galletas también son cereales. O del maíz podemos obtener a lo mejor hasta las palomitas de maíz, que son cereales, ¿no? La tortilla, que es un cereal, la masita con la que hacemos un montón de preparaciones como tlacoyos, quesadillas, etcétera, también son cereales, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de cereales. Si se dan cuenta, en nuestra alimentación, pues hay muchos ejemplos cotidianos que podemos consumir. Adicional a los que a los que les acabo de mencionar, quisiera resaltar un alimento y es la papa, porque comúnmente se piensa que la papa es una verdura, pero no, nutricionalmente hablando, es un cereal y por eso se encuentra representado dentro de este grupo. Después tenemos otro grupo que es el de las leguminosas. Las leguminosas son todos estos que crecen como en una vaina, ¿no? Por ejemplo, los frijoles, las habas, las lentejas, la soya, ¿no? Todos ellos entran ahí. También tenemos, ya en menor proporción, si se fijan, si comparamos este grupo de origen animal con verduras y frutas, pues es mucho menor, ¿no? Que está representado en color rojo aquí en el plato. Los alimentos de origen animal, pues son todos los que ya conocemos, todos los derivados de animales, incluyendo los lácteos. Y por último, tenemos el grupo de aceites y grasas saludables. Este grupo, pues aquí entra eh, básicamente, ¿no? Grasas como el aguacate, todos los aceites vegetales, el de oliva, canola, soya, maíz, el que sea, pero también todas las oleaginosas, que son todas las semillitas que comemos,
como los cacahuates, como los pistaches, ¿no? La chía, las nueces, de la India o las nueces, de Castilla, ¿no? Etcétera. Las almendras, todas esas son grasas. Ojo, porque los alimentos que están aquí en el plato, pues son alimentos, ¿no? Que en realidad puedo incluir en mi alimentación diaria. Y al centro encuentro una jarra de agua, ¿no? Porque el mensaje que quiero dar es que todos mis tiempos de comida se acompañen de agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aprender a utilizar este recurso del plato ahorita con un ejemplo mucho más sencillo, pero sí me gustaría que de manera visual trataran de identificar cada uno de los grupos, porque la idea es que vamos a hacer combinaciones saludables, ¿no? Entonces, vamos a incluir, por ejemplo, eh, algún alimento del grupo de las verduras y frutas, acompañando de granos y cereales, acompañado de leguminosas, ¿no? Alimentos de origen animal y aceites y grasas. Y bueno, aquí adelante tenemos un ejemplo de plato saludable. Justamente aquí podemos ver, ¿no? Cómo se vería un plato de acuerdo al plato del bien comer saludable y sostenible. Tengo en mayor cantidad verduras, ¿no? Tengo una pequeña cantidad de cereales, que aquí en este ejemplo es la pasta, y otra pequeña cantidad de alimentos de origen animal, que en este ejemplo es el pescado. Pero además tengo como postre un poco de fruta, ¿no? Que también está en el grupo verde. Y tengo las grasas saludables, que son los cacahuates y el vaso de agua. Entonces, en este ejemplo estoy cumpliendo todas las condiciones del plato. Y ojo, que de manera gráfica más o menos el plato se tiene que ver así. Si yo divido mi plato a la mitad, toda la mitad, toda una parte debe de tener verduras. Ajá. Y si luego la otra mitad la vuelvo a dividir en dos, entonces una de esa cuarta parte debe corresponder a los cereales y la otra cuarta parte a los alimentos de origen animal, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues cuido de no excederme. Esto sería algo saludable. Pero quisiera regresar al plato para ponerles un ejemplo de comidas que no son saludables y que consumimos frecuentemente. Por ejemplo, un menú no saludable sería huevo con jamón, con leche, ¿no? Entonces, fíjense cómo el huevo, el jamón y la leche pertenecen todos al mismo grupo, al de alimentos de origen animal. Ah, ya vi por ahí unas caritas de sorpresa, sí, yo lo sé, es de pronto se nos rompe el corazón porque es algo que consumimos frecuentemente, pero no es algo saludable. ¿Qué tal que en lugar de consumir animal con animal con animal, mejor como a lo mejor huevo a la mexicana o huevo con nopales o huevo con espinacas o con champiñones, ¿no? Y además pues lo acompaño con tortilla y a lo mejor un poquito de aguacate y le puedo poner unos pocos de frijoles. Entonces ya con todo esto ya tengo ahí un menú saludable. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho poner, porque también es muy común, es el de la comida corrida. Cuando vamos a la comida corrida, ¿no? O que en casa preparamos algo similar, es una oportunidad muy buena para alimentarnos de manera adecuada, pero también es una oportunidad para alimentarnos de manera inadecuada. Y les explico por qué. De primer tiempo, por lo regular, nos ofrecen o consomé de pollo o sopa de pasta. Yo me voy a ir a un ejemplo de menú no saludable. Entonces voy a elegir sopa de pasta, pero la sopa de pasta pertenece al grupo de granos y cereales, ¿no? Decíamos que la pasta viene del trigo, entonces pertenece a este grupo. Eso fue de primer tiempo. Y luego de segundo tiempo me dicen, ¿arroz o espagueti? Ah, pues arroz, ¿no? Y entonces vuelvo a consumir del grupo de granos y cereales. Y luego me dicen, ¿y de guisado qué quiere? Ah, ¿qué tal unos tacos de papa? Ah, bueno, pues en los tacos de papa estoy consumiendo tortilla, que es otro cereal, y papa, que es otro cereal. Entonces, y tiene tantitita lechuga que en realidad es tan poquita que pues no entraría a contar ni siquiera como una porción de verdura, ¿no? Y ya consumí, ya me alimenté, no tengo hambre, eso sí, pero no me nutrí de manera adecuada porque comí un exceso de cereales, ¿no? De este grupo de granos y cereales. Entonces, ¿qué tal que en lugar de pedir algo así, ¿no? A lo mejor pido el consomé de pollo que tiene verduras, ¿no? Aquí ya tengo un poco de este grupo. De segundo tiempo, a lo mejor pido mi arroz o el espagueti, ¿no? Es del grupo de granos y cereales.
pero de guisado, de tercer tiempo, a lo mejor pido algo que tenga alimento de origen animal, por ejemplo, un pollito en salsa con nopales, ¿no? O que tenga alguna verdurita o de guarnición alguna ensalada, ¿no? Y entonces a lo mejor de postre, pues puede ser que yo traiga o tenga por ahí alguna fruta, una manzana, un plátano. Y entonces ya aquí tengo algo que se convierte en saludable. Porque a veces, sin darnos cuenta, justo vamos tomando elecciones que se convierten en algo no saludable y es por eso que vienen ciertas enfermedades. Bueno, adicional a estos ejemplos que les acabo de compartir, quiero también destacar que el plato del bien comer saludable y sostenible nos habla de que evitemos productos con sellos. ¿Cuáles sellos? Estos sellos de advertencia nutrimental que aparecen en los empaques. Y es que los vamos a ver con un poquito de mayor detalle en un momento más, pero pues les anticipo que todos están relacionados con incremento del desarrollo de enfermedades, ¿no? Y bueno, nos dice que también preferamos verduras y frutas de temporada y producción local, son más baratas, son más accesibles. Y aquí hay otra cosa que también es importante saber, y es que cuando yo combino una leguminosa con un alimento de origen animal, cuando hago esta combinación, estoy haciendo proteínas, se llaman proteínas de alto valor biológico. Son proteínas muy saludables porque estas ay, perdón, me fui a la otra diapositiva, porque estas pues son bajas en colesterol, no aumentan mis triglicéridos, etcétera. Entonces, cuando yo combino leguminosas con alimentos de origen animal, perdón, leguminosas con cereales, discúlpenme, leguminosas con cereales, ya no es necesario consumir alimentos de origen animal, porque las proteínas que me daban los alimentos de origen animal, yo lo puedo obtener de un gran valor biológico, eso quiere decir que son proteínas completas que me aportan todo lo que mi cuerpo necesita, haciendo esta combinación de leguminosas y granos y cereales. Entonces, vamos a ver también más adelante algunos ejemplos, pero les voy anticipando para que no perdamos de vista, ¿no? Cómo son estas combinaciones que puedo hacer de manera saludable. Y bueno, pues hablando de cantidades, también es importante que sepamos cuánto es mucho, ¿no? O cuándo es poquito, porque en el plato yo sé que debo comer muchas verduras y frutas y pocos alimentos de origen animal, pero pues para que tengamos una guía mucho más clara, podemos utilizar el método de la mano. ¿Cuál es el método de la mano? El poder medir las porciones a través de el uso de mis manos. Entonces, de una porción, por ejemplo, de verdura equivale a lo que cabe en las palmas de mi mano cuando las junto, ¿no? Hago como una cazuelita y todo lo que cabe aquí dentro equivaldría a una porción de verdura. En cuanto a las frutas, pues equivale a una taza más o menos o a un puñito, ¿no? Entonces, si yo lo pongo de esta manera, esto sería una porción de fruta. De cereales o leguminosas, acuérdense que ya vimos que ejemplos de cereales, pues por ejemplo el arroz, la pasta y de leguminosas los frijoles, las habas, las lentejas, ¿no? Sería el equivalente a media taza o a la mitad del puño. ¿Ah? Eso es una porción de leguminosas o cereales. Y fíjense bien porque en cuanto a alimentos de origen animal, específicamente de carne, ¿no? Tenemos que la porción es de un tercio del tamaño de la palma de mi mano, ¿no? Una tercera parte y del grosor de mi meñique. De este grosor debe ser mi carne. O sea, no del tamaño acá de mi mano, que eso sería un pedazo súper grande. No, debe de ser del grosor de mi meñique y de una tercera parte. Me van a decir, tía, no, pero yo con eso no me voy a llenar. No, yo lo sé. Yo les estoy justo hablando que una porción, ¿no? De carne equivale a un tercio de la mano. Entonces, si yo me como un bistec que tiene el tamaño de la palma de mi mano, para que yo sea consciente que estoy comiendo 3 porciones de carne. Ajá, 3 porciones. Entonces, este método nos ayuda a que dimensionemos porque toda la verdura que yo guarde aquí en mis manos va a equivaler a una sola porción, pero todo este bistec va a equivaler a 3 porciones de carne. Entonces, ahí es cuando muchas veces, ¿no? Pues nos excedemos porque le damos más peso a los alimentos que son menos saludables y que nuestro cuerpo no necesita en gran cantidad, como los alimentos de origen animal. Continuando con esto de las porciones, también tenemos el tamaño de la porción de los aceites y las grasas. Y las grasas
Aquí la porción equivale a una cucharadita de 5 mililitros, o sea, la cucharadita con la que le ponemos ahí de pronto cosas al café, ¿no? Y o equivale a el tamaño de mi pulgar, ¿no? Esa sería una porción de aceite o grasa. Mientras que de leche o de yogur, la porción es de una taza o nuevamente del equivalente a mi puño. Entonces, fíjense cómo cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Las porciones en nuestro propio cuerpo y podemos muy sencilla. Ok, ¿se acuerdan que les contaba que hay combinaciones? Cuando yo combino leguminosas con cereales, pues entonces ya no necesito ese pedazo de carne, ¿no? Y es que también tenemos otras fuentes de proteína que son saludables. ¿Y por qué son saludables? Porque como les decía, estas fuentes de proteína vegetal, ¿no? Nos ayudan a que no se eleven nuestro colesterol, no se eleven los triglicéridos, no se eleve el ácido úrico, ¿no? Y son ricos en fibra. Entonces, estas fuentes de proteína vegetal son una opción muy saludable para incluirlas en nuestra alimentación diaria. Aquí tenemos en la pantalla algunas fuentes de proteína vegetal, ¿no? Como son todas las leguminosas, como son las verduras que también aportan una pequeña cantidad de proteína, como son todas las semillitas, como la avena y el amaranto que también aportan proteína. Entonces, con esto lo que voy es, no, quitémonos la idea de que solo comiendo carne como proteínas. No es así. Hay otras opciones saludables y más económicas, ¿no? De comer proteínas diariamente. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo puedo combinar los cereales con las leguminosas para hacer proteínas de alta calidad. Ya aquí tenemos un listado de cereales y un listado de leguminosas. Y por ejemplo, cuando yo combino tortilla con frijol, como en unas enfrijoladas o en unos taquitos de frijoles, ya ahí tengo proteína. A esto lo único que tendría que agregarle es mi verdura, ¿no? En una cantidad abundante, que decíamos que tiene que ser de la mitad de mi plato. También tenemos por acá otros ejemplos como el bolillo, ¿no? Sí, que si le pongo frijol, también una torta de frijol, ya tengo ahí es una buena opción de proteínas. O el arroz con frijoles también, ¿no? Que eso también es una combinación típica en nuestro país. O qué tal la pasta con garbanzos, ¿no? Puedo también hacer esta combinación. O en unos tlacoyitos de haba, porque la masita, o sea, el maíz es cereal y el frijol o la haba son leguminosas. Entonces, esto, y ya con los nopalitos que le puedo poner aquí, ya es algo muy saludable. Lo mismo sucede también en unos sopes, ¿no? En donde tengo la masita y tengo los frijoles. Entonces, pues si se fijan, hay muchas combinaciones que puedo hacer muy económicas y que son muy saludables. Bueno, ¿qué más? En cuanto a las grasas, es importante también que considere el consumo de grasas omega 3 y 6. Estas grasas son importantes porque nos ayudan a muchísimas funciones. Una de ellas es que ayudan al metabolismo de nuestras grasas y ayudan a regular las grasas malas, ¿no? Estas omega 3 y 6 son grasas que, digamos, controlan son grasas buenas que controlan a las grasas malas. ¿Ah? Además, estas grasas nos ayudan al buen funcionamiento del cerebro, específicamente el omega 3 nos ayuda a mejorar el estado de ánimo, también nos ayuda a estar desinflamados, pero no nada más como que no se nos va la pancita, sino a que nuestras células se desinflamen, ¿no? A que no haya inflamación celular, porque se ha visto que la inflamación de las células se relaciona con enfermedades como hipertensión, como obesidad, como diabetes, ¿no? Entonces, digamos que el omega 3 y el omega 6 son cardioprotectores. Y bueno, ¿en dónde encuentro omega 3 y omega 6? Pues básicamente en el atún, en las sardinas, en las semillas como de chía, de girasol, en la linaza, ¿no? En las nueces, en el aguacate, en las coles de Bruselas, etcétera. ¿Sale? Hay otras fuentes también que a veces se pueden incluir, como el salmón, ¿no? Otros tipos de pescado, sin embargo, no es necesario gastar tanto, podemos incluirla de manera bastante accesible con estos ejemplos que tenemos aquí.
También es importante consumir la carne y el pollo sin grasa, porque en la grasa de estos alimentos, el tipo de grasa que contienen estos alimentos es grasa saturada, es decir, es grasa mala que se acumula en nuestras arterias. Hagan de cuenta que hace como una especie de tapón, como si fuera una tubería a la que se le acumula sarro. Imagínense así, pero en lugar de la tubería, pues son nuestras venas, nuestras arterias, y en lugar de sarro es la grasa acumulada. Entonces, obviamente, esta obstrucción que se va haciendo al interior de nuestras venas y nuestras arterias va disminuyendo el espacio por el cual debe circular la sangre y eso nos hace más propensos también a más enfermedades. Entonces, vamos a consumir la carne y el pollo sin grasa. De preferencia, vamos a quitar siempre la grasa antes de cocinar los alimentos, porque a veces un error común es que le quitamos la grasa ya antes de comérnoslo, pero ya en el caldito se quedaron todas las grasas malas que soltaron esas pielecillas y estas pielecitas y estos pellejitos. Entonces, lo recomendable es quitarlo antes, después cocinarlo. Y también vamos a preferir quesos que no se gratinen, porque justamente esta capacidad de que queden deliciosamente así, que se gratinen padrísimo, es por la cantidad de grasa que contienen. Entonces vamos a tratar de preferir quesos como el panela, como el cottage, como el fresco, ¿no? Que son mucho más saludables y aportan también proteínas. ¿Qué otra cosa es importante en cuanto a nuestra alimentación? Pues vamos a hablar ahora de la microbiota intestinal. Fíjense que este tema es relativamente nuevo y digo porque hace 20 años no se hablaba de la microbiota, pero con el paso del tiempo cada vez contamos con más estudios que nos hablan de la participación que tienen todos estos bichitos que tenemos adentro de los intestinos, ¿no? Que antes los conocíamos como flora intestinal y ahora les llamamos microbiota. La participación que tienen estos en nuestro estado de salud en general. Y es que es gracias a la microbiota que podemos digerir y absorber de manera adecuada nutrientes. También se producen ciertas vitaminas y proteínas, ¿no? Gracias a la microbiota. Se fortalece el sistema de defensas. Nos ayuda a evitar procesos de inflamación celular, de los que ya les hablaba hace un momento. También nos ayudan a regular el peso corporal, a mejorar el estado de ánimo. Nos ayuda a mejorar los procesos cognitivos que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la memoria y nos ayuda en la salud mental. Entonces, la microbiota es un elemento fundamental, ¿no? Que debemos cuidar y que desde que nacemos es parte de nuestro organismo, pero que podemos irlo modulando a lo largo del tiempo a través de nuestras decisiones alimentarias y algunas otras cuestiones que les voy a platicar. Pero en cuanto al estado de ánimo, sí me gustaría resaltar, para que ustedes sepan, que alrededor del 90% de la serotonina que produce mi organismo es gracias a la microbiota. Así, ¿pero qué es la serotonina? Bueno, probablemente muchos de ustedes lo sepan, pero para quienes no, la serotonina es una sustancia, es un neurotransmisor, no es una sustancia química que ayuda a sentirnos alegres, a sentirnos felices, ¿no? Entonces, comúnmente, aunque no correctamente, pues se le conoce como la hormona porque no es una hormona, ¿no? Es la hormona del bien, de la felicidad o la sustancia de la felicidad. Entonces, el 90% de ella se sintetiza en nuestro cuerpo gracias a la microbiota. Y en cuanto a la salud mental, pues también tiene mucho que ver porque se ha visto que una microbiota que no está bien equilibrada se relaciona con depresión, con ansiedad, con Alzheimer, con Parkinson y con autismo. Entonces, fíjense cómo es tan importante el poder alimentar de manera adecuada también estos bichitos. Y algo que sucede es que cuando no alimentamos bien a la microbiota, se hacen pequeños espacios, también permiten, hagan de cuenta que la microbiota forma también una especie como de moco o como de barrera dentro de nuestro intestino. Entonces permite que lo que de las sustancias que nos estamos alimentando, ¿no? Se queden obviamente, todos esos microcomponentes se queden dentro del intestino y pasen de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Por todo el proceso digestivo y luego lleguen al torrente sanguíneo de manera adecuada. Pero cuando no tenemos una microbiota en equilibrio, lo que sucede es que hay pequeños espacios en estos intestinos, se hacen como pequeños
huequitos, ¿no? En estos intestinos, porque no se está formando bien esta barrera protectora y entonces sobre estos espacios atraviesan toxinas que estaban al interior de los intestinos y llegan a la sangre. Estas toxinas recorren todo nuestro organismo, llegan hasta el cerebro y producen estados de inflamación, ¿no? Es por eso, es estos estados de inflamación que yo les decía que está relacionado con enfermedades como obesidad y como diabetes, ¿no? Los que desencadenan en otros procesos que también tienen que ver con la depresión, con la ansiedad, con el Parkinson y con el Alzheimer que ya les mencionaba. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Qué tan importante es poder fortalecer todo este sistema que tenemos, ¿no? Tan valioso adentro de nuestros intestinos para nuestro día a día, ¿no? Pero también a futuro para la prevención de enfermedades. Entonces, bueno, ¿y cómo le hago para fortalecer mi microbiota intestinal, no? ¿Cómo la puedo beneficiar? Pues básicamente a nuestra microbiota, estos bichitos benéficos se alimentan de fibra. Esta fibra se la conoce como prebióticos, ¿ok? ¿Y en dónde tengo fibra? Pues en las verduras, en las frutas, en los cereales integrales, ¿no? ¿En dónde hay cereales integrales? La avena es un cereal integral, el amaranto es un cereal integral, ¿no? Y todos estos productos que realmente están hechos con el grano entero, no con la cascarilla. Por ejemplo, el pan integral, ¿no? Lo hacen con el grano, así el grano completo, y entonces es por eso que tenemos todos los beneficios, incluidas la fibra, cuando lo consumimos. Mientras que el pan blanco lo hacen solamente de la cascarita, ¿no? O de una parte de este grano, y pues en realidad es que pues ahí se pierde gran cantidad de nutrientes. Entonces, siempre que podamos, vamos a preferir todas las versiones integrales de los productos. Pero también tenemos fibra en las legumbres, como los frijoles, las habas, las lentejas, etcétera. También fortalecemos la microbiota con alimentos fermentados, como los probióticos, ¿no? Que es el yogur, los búlgaros o el kefir. También con los polifenoles. ¿Qué es eso? Son sustancias que nos ayudan muchísimo, ¿no? Son altamente antioxidantes, ayudan a nuestras células, son antiinflamatorios, pero además favorecen la microbiota. ¿En dónde hay polifenoles? En los frutos intensos, en las verduras intensas, principalmente en las moradas y rojas, pero no son las únicas, ¿no? También tenemos gran cantidad de estos compuestos en alimentos amarillos intensos, ¿no? Como los pimientos o verdes intensos como las espinacas, ¿no? Ya les decía rojos o morados como las fresas, como las moras, como los arándanos, ¿no? El jitomate también. Entonces, todos estos son ejemplos de elementos que favorecen a la microbiota intestinal, además de mantenernos hidratados, porque si no tomamos agua natural, ¿se acuerdan que les decía que la microbiota forma una capa como una especie de moco, una capa protectora? Bueno, pues si no estamos bien hidratados, esta capa tampoco se puede formar de manera adecuada. Entonces, estos son algunos aspectos importantes, pero ya veíamos que el plato del bien comer saludable y sostenible también nos hablaba de evitar productos con sellos de advertencia nutrimental. Y es que todos estos están relacionados con el desarrollo de diferentes enfermedades. Muchas veces nada más vemos los productos, ¿no? Y vemos los sellos y decimos, ay, bueno, pero no pasa nada, ¿no? A veces ya ni siquiera nos detenemos un momento a pensar en eso y nada más tomamos los productos, aunque tengan los sellos, y no vemos las implicaciones. El sello está por una razón y detrás de cada sello, ¿no? Está una advertencia que nos está previniendo sobre situaciones que se pueden desarrollar a partir del consumo de estos productos. Por ejemplo, en el caso del sello de exceso de calorías, pues este se relaciona con sobrepeso y obesidad. En el caso de exceso de sodio, con hipertensión arterial y enfermedades del corazón. En el caso de azúcares, con sobrepeso, obesidad, caries y diabetes. En el caso de grasas saturadas, con ataques al corazón, con aumento del colesterol, accidentes cerebrovasculares. Y las grasas trans, déjenles cuento una cosa, y esto a mí me parece bastante interesante, porque dentro de las grasas malas, ahí están las malas y están las peores. Y las peores son estas grasas trans. Inclusive hay algunas regiones del mundo en donde está prohibida, ¿no? Las grasas trans. Desgraciadamente todavía no estamos en este punto, ¿no? En nuestro país hay
ahí vamos avanzando, ¿no? Y ya por eso tenemos aquí un sello de advertencia, pero estas grasas incrementan de manera muy importante el riesgo de enfermedades, pero también la mortalidad por estas mismas enfermedades. Entonces, no es algo saludable. Y también tenemos los sellos numéricos. Los sellos numéricos, estos que tenemos aquí abajo, los encontramos en los productos que son de menor tamaño. En los productos chiquitos, pues imagínense, el espacio es muy pequeñito para ponerle ahí 3 sellos o ponerle 4 sellos. Entonces, lo que nos dice la normatividad es que le pueden poner un sello con un número, pero luego van a decir, ajá, y con un número, y luego, ¿de qué va a ser ese número, no? ¿Tiene exceso de qué? Pues una forma fácil de poder identificar a qué se refiere ese sello es ver la opción más grande, la presentación más grande de ese mismo producto. Por ejemplo, en la imagen de estos chiles que les pongo aquí en la pantalla, aquí se alcanza a visualizar que tiene la lata chiquita, dice, está el sello con el número 1, ¿no? Y si yo consulto la lata de mayor tamaño, ya voy a identificar que aquí dice exceso de sodio. Ah, bueno, entonces este producto pues tiene exceso de sodio. No van a ser las únicas herramientas que tengo, ¿no? Y vamos a aprender más adelante en unos segunditos otras que nos ayudan a identificar estos excesos. Pero no sin antes mencionar también la importancia que tiene reducir el consumo de edulcorantes. Por eso también tenemos una leyenda de advertencia, porque los edulcorantes son todas estas sustancias que le dan un sabor dulce a los alimentos. Desafortunadamente, ¿no? Se han popularizado muchísimo y tenemos un montón de marcas, que si la amarilla muy popular, que si la rosa de sobrecito, que si la azul, tenemos un montón de marcas. Bueno, lo que se ha comprobado es que su uso no es saludable, su uso frecuente no es saludable porque alteran el centro de saciedad, es decir, estimulan el hambre. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando toman un refresco cero, ¿no? Que está endulzado pues justo con estas sustancias, ¿no? A veces puede ser que se comieron una hamburguesota y las papotas y un refresco gigante, pero cero, ¿no? Y de momento dicen, ay, estoy muy satisfecho, pero al poco tiempo les da hambre. Sí, pero ¿por qué si comió un montón de sustancias estimulan el apetito? Otra cosa que hacen es microbiota, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos estas bacterias buenas que tenemos en los intestinos? A las bacterias buenas no les gustan los edulcorantes y entonces, pues no permiten que prevalezcan. También se ha visto que como hay muchos de estos componentes, nuestro cerebro no identifica si es azúcar o no es azúcar. Entonces, echan a andar los mismos mecanismos que echarían a andar al igual que si estuviéramos consumiendo azúcar. Y entonces lo que sucede es que también todos estos edulcorantes nos hacen más propensos a desarrollar resistencia a la insulina y posteriormente a desarrollar diabetes. Entonces, pues no son algo saludable y bueno, también conducen a alteraciones metabólicas. Y ojo con algo porque a veces, ¿no? Creemos que estos edulcorantes, pues no estoy ni siquiera consumiendo calorías ni nada, pero muchos de ellos pueden llegar a contener azúcar, como es el ejemplo, ¿no? De este producto que está en la pantalla, que cuando yo veo los ingredientes, dice que tiene sacarosa, stevia y sucralosa. En realidad me lo venden como si fuera stevia nada más, pero cuando yo leo la etiqueta, veo que tiene sacarosa. Pues les cuento que la sacarosa es el azúcar normal. Entonces sí tiene stevia, pero también tiene azúcar. Entonces, pues aquí ya hay un elemento que no es saludable. Otra cosa importante es evitar los productos que tienen cafeína, porque pues estos productos, sobre todo en ciertas poblaciones que son más vulnerables, como los niños, pero también como los pacientes en tratamiento por consumo de sustancias y de salud mental, ¿no? Recomendamos no consumirlas en grandes cantidades. ¿Por qué? Pues porque alteran el sistema nervioso, causando nerviosismo, ansiedad, aceleran la frecuencia cardíaca, ¿no? Etcétera. Además de que en el caso de los niños, pues puede estar también causando alteraciones en el sistema nervioso de manera más importante. Entonces, tampoco son recomendables estos productos que vemos en muchos que consumimos cotidianamente. Bueno, con todo esto, vamos a ver ahora
cómo poder identificar o cómo leer las etiquetas, ¿no? Utilizando este sistema de advertencia con el que contamos en nuestro país. Lo primero que vamos a hacer es comparar productos similares. Ajá. Por ejemplo, si quiero identificar ahora sí que las papas menos dañinas, ojo, que no estoy diciendo las más saludables, estoy diciendo las menos dañinas, porque recordemos que todos aquellos productos que tengan sellos de advertencia, no importa la cantidad en la que los consuman, representan un riesgo para la salud. Ajá. Entonces, paso uno, voy a comparar productos similares. Entonces, si son papas, pues solamente papas, o si son frituras saladas, solo frituras saladas. No voy a comparar galletas con sopas, con refrescos, no. Ajá, entonces solamente productos similares. Lo segundo que voy a hacer es elegir aquellos productos sin sello o en su defecto con la menor cantidad de ellos. Aquí tengo dos papas, ¿no? Una tiene dos sellos y una tiene un sello. Entonces, el menos dañino es el que tiene un sello. Pero, ¿qué pasa si tienen la misma cantidad de sellos? ¿Qué hago? Vamos a suponer que los dos productos tengan solamente un sello. ¿Cuál elijo? Bueno, para esto tengo que revisar las tablas nutrimentales para elegir el que tiene menos sellos, como en el ejemplo que tengo en la pantalla. Tengo aquí el caso de 3 frijoles y ambos tienen un sello, ¿no? Entonces, ¿cuál me llevo? Bueno, voy a identificar de qué es el sello. Aquí los 3 tienen exceso de sodio. Entonces voy a ver en la etiqueta, le doy la vuelta al producto para ver la etiqueta y voy a identificar la información por 100 gramos. Fíjense cómo la etiqueta roja sí me la da en 100 gramos, la etiqueta blanca también me la da en 100 gramos, pero la etiqueta blanca con azul me la da tanto en 100 gramos como por porción de 130 gramos. Para que yo pueda comparar, siempre me voy a fijar en las cantidades por 100 gramos. Siempre, siempre. Todos los productos deben de dar la información en 100 gramos, todos. Ya si aparte me la quieren dar en otra cantidad, pues bueno, pero siempre me voy a fijar en 100 gramos. ¿En qué me voy a fijar? Pues el nutrimento que tenga exceso. Por ejemplo, aquí, sodio. Entonces, en 100 gramos vamos a ver, ¿no? La cantidad de sodio de estos 3 productos. Y vamos a tratar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una comparación. Primero vemos, perdón, que la etiqueta roja tiene 390 miligramos de sodio. La etiqueta blanca tiene 349 miligramos y la blanca con azul tiene 395. Bueno, pues entonces, así de primera instancia, yo podría tomar una decisión rápida y decir, me llevo el que menor sodio tiene. ¿Cuál es? El de la etiqueta blanca, ¿no? Pero fíjense cómo, si yo veo también, pues al interior, puedo descubrir otras cosas interesantes. ¿Se acuerdan que les decía que las grasas saturadas y las grasas trans son malas y que las grasas trans son las peores de todas? Pues fíjense cómo aquí en la etiqueta roja no se reporta contenido ni de grasas saturadas ni de grasa trans, pero en la etiqueta blanca sí tiene una pequeña cantidad de grasas saturadas y la última etiqueta tiene grasas saturadas, pero además una gran cantidad de grasas trans. Entonces, aquí es en donde tengo que tomar decisiones. Porque aunque no tuviera sello, si yo veo que este producto tiene grasas trans, probablemente tampoco es una opción saludable, ¿ok? Entonces es por eso que tengo que ir complementando todo. ¿Qué hago? Pues si todo tiene sellos. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de estos frijoles, entonces utilizo pues la opción natural y cuezo los frijoles, ¿no? Y a lo mejor si quiero que me duren más tiempo, pues los puedo congelar y los voy sacando poco a poquito, ¿no? Y es algo que ya no va a tener sellos, es algo ya que se convierte en saludable y dejo esta opción nada más para casos pues como ocasionales. Ok, estábamos aquí en el tercer punto, que qué hacíamos si tenían la misma cantidad de ingredientes. Bueno, el siguiente punto es revisar la lista de ingredientes. Perdón, ¿qué hacíamos si tenían la misma cantidad de sellos, no? Y el siguiente punto ahora es revisar la lista de ingredientes. La lista de ingredientes nos dice, en primer lugar, el que tiene en mayor cantidad y así sucesivamente hasta el que tiene en menor cantidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estos yogurts.
Ya veíamos que el yogurt es muy bueno para la microbiota, es un alimento rico en proteína, pero hay que saber elegirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo este primer producto, ¿no? Veo que tiene leche entera pasteurizada y cultivos lácticos. Ah, ok, perfecto. Solamente tiene dos ingredientes. Vamos a ver este segundo producto, ¿no? El que está con un etiquetado azul. Dice leche semidescremada pasteurizada estandarizada, azúcares añadidos, o sea, tiene azúcar, sabor natural y lactasa y cultivos lácticos. Ok. Si yo comparo estos dos productos, el azul y el verde, ambos parecen saludables. Ninguno tiene sello de advertencia. Si yo no leo la etiqueta, puedo agarrarlos indistintamente. Pero cuando veo la lista de ingredientes y la etiqueta, voy a observar que este producto, el azul, tiene tiene azúcares añadidos, lo cual es algo no saludable. Y eso lo puedo corroborar inclusive en la etiqueta, ¿no? Entonces, acuérdense que veo por 100 gramos, azúcares añadidos, 2 gramos. Ajá. Mientras que en este caso, en la etiqueta verde, igual, por 100 gramos en azúcares añadidos tengo 0 gramos. Yo no quiero tener azúcares añadidos. Los que hacen daño a la salud son los añadidos. Ustedes van a ver que arriba dice azúcares solitos. Esos azúcares son los que contiene el alimento en sí, porque es un producto lácteo, ¿no? Que contiene, es un carbohidrato que contiene de manera natural azúcares. Por esos azúcares no son los que ponen en riesgo a mi salud. Los que ponen en riesgo son los azúcares añadidos. Entonces, aunque yo tenga productos que parecen saludables, sí vale la pena revisar la etiqueta. Y bueno, ya ni vemos este producto de durazno porque tan solo de ver la lista de ingredientes que comienza aquí y termina hasta acá, ¿no? Pues puedo ver pues que no es algo saludable, ¿no? O sea, tiene muchísimo azúcar, fíjense, azúcar añadidos 11 gramos y pues tiene hasta un sello de advertencia, entonces pues no serían recomendables. Es importante ver las diferencias también entre los productos. Fíjense cómo las galletas, ¿no? Pueden tener pues 2, 4, 3 sellos. O sea, sí es importante hacer comparaciones. Inclusive pueden ser productos de la misma marca, pero de distinto sabor, como el que está aquí en la pantalla, y vean cómo también cambia el número de sellos, ¿no? O estos que de plano, no, no importa el sabor, son de la misma marca, todos tienen la misma cantidad de sellos. Tener 3 sellos no es poca cosa, entonces probablemente ahí es en donde valga la pena cuestionarme si realmente vale la pena llevarlo o lo puedo sustituir por algo saludable. Pero ¿por qué lo sustituyo? Pues hay muchísimas opciones que pueden beneficiarnos. Al principio igual me digan, ay Diana, pero es que a mí no me encanta porque no me sabe igual. Exactamente, bueno, justo lo que pasa es que nuestras papilas gustativas también se van adaptando. Si yo lo acostumbro a cosas muy dulces, mi cuerpo me va a pedir cosas dulces y no solo mi cuerpo, mi cerebro me va a estar pidiendo cosas dulces y se vuelve en un ciclo, ¿no? Repetitivo que se comporta de manera similar al ciclo de las adicciones por consumo de sustancias. El consumo de azúcar comparte las mismas vías de recompensa que tiene el ciclo de las adicciones. Es por eso que muchas veces sentimos que no podemos dejar de comer azúcar. Pero ¿qué pasaría si empezamos a educar a nuestro paladar, a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, ¿no? Alimentarse de manera más natural, más saludable, incorporando opciones saludables, ricas, económicas, que se adapten a mis necesidades, ¿no? Y que además cuiden a mi salud. Y qué padre cuando estas opciones, cuando yo me doy cuenta que sí se puede y que estas opciones además las comparto con las demás personas, ¿no? Entonces, como opciones saludables, a lo mejor a los refrescos, a los jugos y a las bebidas azucaradas, pues podemos tener aguas naturales, infusiones, ¿no? Tés fríos sin azúcar. Para las botanas saladas, tengo opciones muy saludables. ¿Qué tal que comemos cacahuates naturales o palomitas de maíz? Una porción de palomitas de maíz son 2 tazas. Imagínense, 2 tazas. Se pueden comer 2 tazas de palomitas de maíz siempre y cuando las preparen ustedes en casa y es algo saludable. O puedo buscar verdura crujiente, ¿no? Y le puedo poner ahí cosas para que me sepa mejor al inicio. O puedo hacer, cuando se me antojan nieves o paletas, las puedo hacer en casa. Para los cereales azucarados, los cereales de caja, inclusive los integrales,
no son saludables. Entonces voy a preferir la avena, ¿no? O el amaranto, le puedo poner fruta. Por ahí ayúdame con tu micro, porfa. Ale Chávez, ¿tienes tu micro encendido? Ayúdame a apagarlo. Ok, muchas gracias. Y tenemos también pues otras opciones para el pan de dulce. ¿Qué tal que pongo pan tostado, no? Y machaco fruta y se la unto, le puedo poner cacahuates, le puedo poner chía, arándanos, ¿no? Entonces, si se fijan, hay muchas opciones que podemos incluir en nuestro día a día y que son saludables. Aquí todas las imágenes que ven son opciones saludables y seguramente alguna de ellas se nos antoja, ¿no? Entonces es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? Aquí tenemos muchos ejemplos de botana que podemos sustituir en lugar de los productos ultraprocesados. Igual tenemos ejemplos de bebidas, ¿no? Naturales, como ya les decía, o inclusive de postres. Entonces, bueno, con algunas de estas prácticas podemos mejorar la alimentación. Y pues ya para terminar, nada más aquí, complementar con la parte de la hidratación. Es muy importante tomar agua, muy, muy importante. Nuestro organismo no funciona igual. ¿Cuánto? De 2 a 2,5 litros al día. ¿Y cómo saber si estoy bien hidratado? Pues observa tu orina, ¿no? El color de la orina nos habla también del estado de hidratación. Fíjense cómo en esta escala de tonos amarillos nos podemos identificar si necesitamos tomar más agua o no. Observa, observa tu cuerpo, ¿no? También practicar la alimentación consciente es muy importante. Leticia, ayúdame con tu micro, porfa. Leticia, tienes encendido tu micro. Si nos apoyas, por favor, muchísimas gracias. Entonces, escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Escuchen sus señales de hambre y de saciedad. Muchas veces la confundimos con estrés, con nerviosismo, con aburrimiento. Escuchen a su cuerpo. Come tranquilo y sin prisas. Si tú comes rapidísimo o si comes viendo la televisión, el cerebro no registra bien qué estás comiendo y es muy probable que te vuelva a dar hambre y que estés buscando compulsivamente alimentos. Entonces, tómate tu tiempo, mastica los alimentos. Ajá. Y pues también es muy importante que pongas atención a lo que comes. Fíjense cómo en este ejemplo ambos platos tienen la misma cantidad de comida, pero parece que uno tiene más y parece que otro tiene menos en función de en dónde los consumimos. Y es que la alimentación también se relaciona con lo que vemos, con lo que olemos, con la compañía que tenemos. El momento de comer no es el momento para pelearse, para arreglar los problemas de casa ni de ningún lugar. El momento de comer es un momento en el que podemos disfrutar y conectar con nosotros mismos a través de los alimentos. Entonces, pues bueno, adicional a esto, ya les decía lo de escuchar a su cuerpo para que distingan si realmente es hambre real, ¿no? Hambre física o hambre emocional. ¿No? Si viene como muy de repente, pues a lo mejor es un impulso y tiene que ver con mis emociones, mientras que el hambre física se produce poco a poco, ¿no? Vamos a tratar de no comer como con ansiedad. Y además es importantísimo practicar actividad física, ¿no? Como parte de un estilo de vida saludable. Entonces, bueno, con todos estos cambios, ¿no? Que vimos el día de hoy, que son pequeñas cosas que si se fijan podemos incorporar a nuestro día a día, podemos construir un estilo de vida mucho más saludable. No se trata de hacerlo perfecto, ¿no? Hay días mejores, hay días que no nos sale tan bien y es completamente normal, no pasa nada. De lo que se trata es de avanzar de forma consciente y constante. Disfruta el proceso, cada paso es para cuidar de ti, lo más importante que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Espero que esto que compartimos aquí el día de hoy haya sido de utilidad para ustedes. Y no sé si tengamos por aquí unos minutos que podamos tomar para preguntas, comentarios, maestra Laura. Sé que estamos cortos. Sí, gracias, gracias, maestra Diana. Pues chicos, no sé, creo que se había por ahí algunas preguntas. Mira, por ejemplo, una que dice, ¿los mariscos, por ejemplo, el camarón cuentan como proteína? Sí, sí cuentan como proteína. Los camarones, los pescados y mariscos son alimentos de origen animal. Nada más que no hay que exceder el consumo específicamente de mariscos porque pueden aumentar pues nuestro colesterol y nuestro ácido úrico. Ujú.
Ok. Chicos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta muy en específico? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario a la maestra sobre la presentación? Me parece que súper elemental y muy importante lo que nos decía de revisar a veces hasta en los mismos productos. No sé si alguien más quiera comentarle algo. En Ixtapa veo que es un grupo grande, a lo mejor por allá nuestros voluntarios y voluntarias quieran comentar algo, o Zamora, que también estuvieron muy al pendiente, muy presentes. Yo tengo una pregunta. Ah, adelante, Itzel, por favor. Ok, ¿hay alguna una relación entre el consumo de alimentos procesados y la ansiedad? Ver que luego hay esos comentarios de cómo por ansiedad o cómo por estrés. Entonces, ¿hay alguna relación entre esos alimentos procesados? O puede ser simplemente porque no hay un balance, a lo mejor y como no alimentos procesados, pero no hay como un balance de esta comida. Ok, muchísimas gracias. Qué interesante pregunta, Itzel, porque aquí lo podemos responder en dos términos. Cuando comemos por ansiedad, ¿no? Cuando comemos por algún estado que nos tiene así como que preocupados o que estamos muy nerviosos, etcétera, es muy probable que busquemos alimentos que son muy calóricos, ¿no? O que tienen mucho azúcar o grasa. Entonces, esto evidentemente lo que va a pasar es que no va a mejorar nuestra ansiedad, ¿no? Pues muy probable que podamos tener un atracón y a final de cuentas, esa sensación que yo tengo en mi cuerpo y en mi mente no va a estar resuelta. A veces utilizamos la comida como si fuera una especie de curita, ¿no? Para no trabajar con nuestras emociones o para a lo mejor evadir un ratito esas emociones. Lo ideal sería el detenerse un momento y decir, a ver, ¿tengo hambre realmente? ¿Estoy sintiendo hambre? O identificar esa emoción, tengo ansiedad. Ok, si lo que identifico es que me siento ansiosa, entonces preguntarme, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿Qué me está produciendo esa ansiedad? ¿Qué necesito? ¿Necesito hablar con alguien? ¿Necesito salir a caminar? ¿Necesito respirar? ¿Necesito escribir? ¿Qué necesito? Ajá, porque muchas veces eso no tiene que ver con la comida. Entonces, si yo lo trato de cubrir o ponerle un curita con la comida, lo que va a pasar es que de fondo me voy a sentir sintiendo ansiosa. Y al final de que tenga como esta compulsión por comer, pueden venir también sensaciones de culpa, ¿no? Y se genera un ciclo en el que yo aprendo a evadir esto que estoy sintiendo, lo cual no es saludable para mí. Entonces, lo ideal sería el poder observar esto que sentimos para poderlo trabajar. Pero otra cosa, y es la segunda forma en que se puede responder esta pregunta, es que se ha visto que los alimentos ultraprocesados sí están relacionados también con mayor episodios de ansiedad. Entonces, pues lejos de ayudarme, se relacionan, ¿no? O favorecen que se incremente. Entonces, pues no sería una práctica recomendada. Muchas gracias. De Gracias, nada. maestra. Hay otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo se logra intervenir cuando existe la práctica de comer por ansiedad? Ahorita hablaban de la relación que hay con los alimentos procesados, pero cuando ya lo identificamos, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer alguna breve intervención? Sí, ahí sería muy importante, bueno, siempre acompañarse de un equipo de especialistas es fundamental, ¿no? Y eso no lo obviamos, ¿no? Sí sería importante también trabajarlo con un equipo experto en psicología, ¿no? Que ustedes están ahí también muy cerca con el equipo médico técnico, con la parte de medicina, pero en cuanto a nutrición, yo creo que las pautas que les puedo dar también tienen que ver con detenerse un momento, ¿no? Cuando siento este impulso así tremendo que no puedo más por algún alimento, entonces me detengo un momento. Entonces respiro, ¿no? Y trato de identificar si, como les decía, si hay alguna emoción. Veo si realmente tengo hambre, ¿no? Puedo ver o si estoy estresado, estoy triste, estoy muy contento, qué es lo que pasa para manejar esas emociones. Y entonces me espero y veo, a lo mejor si me identifico que tiene que ver con alguna de estas situaciones estresantes o así, pues mejor implemento algunas otras estrategias como las que ya comentábamos de respirar, caminar, etcétera. Pero también hay alimentos que nos pueden ayudar a reducir esta ansiedad y son aquellos que son ricos en triptófano, ¿no? Son elementos que podemos utilizar, que son también aquellos que nos ayudan como a relajarnos
Y estos los vemos en ejemplos como la avena, como el plátano, como la leche, como las nueces, las almendras, todas esas semillas nos ayudan a producir esta sensación como de relajación, ¿no? Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, si identifico que en cierto momento del día o en la noche me da a lo mejor ansiedad, pues puedo comer un plato de avena, ¿no? Con plátano, con leche, con nueces, ¿no? Y esto va a favorecer también la producción de ciertos componentes que me pueden ayudar a sentirme más tranquilo. Además de hacer actividad física, que esto también me ayuda muchísimo. Muchas gracias. También veo aquí un par de preguntas relacionadas con el agua. Fíjate que me llama la atención porque hay quien pone tomar agua con bicarbonato y sal y limón, que solo tomar agua del garrafón o embotellada es mejor. Y otra persona que dice que qué tan bueno es tomar agua mineral que agua natural. Ok. La primera pregunta no es recomendable. En realidad no hay ningún sustento para tomar agua con bicarbonato y limón. O sea, no es que aporte ningún beneficio. Entonces, no, la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es tomar agua simple, ¿no? Es lo que necesitamos, agua simple. Y bueno, con respecto al agua mineral, puede ser una opción ocasional. No, vuelvo a repetir, la hidratación debe ser con agua simple, ¿no? Sin embargo, podemos tomar agua mineral ocasionalmente, sobre todo cuando tenemos como ese antojo de alguna bebida con gas, ¿no? Carbonatada. En lugar de consumir refresco, puedo tener una versión saludable si pues combino agua mineral, a lo mejor con rodajas de naranja o con rodajas de limón, o le pongo ahí unas gotitas de limón, ¿no? Le puedo poner hasta una hierbita, a lo mejor le pongo unas hojitas de menta, unas hojitas de hierbabuena y ya tengo ahí algo muy refrescante que tiene como estas burbujitas y que no me está aportando calorías, ¿no? Pero sería también como una medida ocasional. Vaya, y fíjate que complementaba en esa pregunta que si era, podía cambiar el agua por consumir jugos naturales o frutas. Y creo que ahí vas a tener una buena opinión al respecto. Sí, no, pues es que no se sustituyen. Fíjense, les cuento algo interesante. Los jugos, aunque sean jugos naturales, ¿no? En realidad es que nos ponen en el mismo riesgo de desarrollar obesidad y diabetes que los refrescos y los jugos industrializados. En el mismo. ¿Por qué? Porque en realidad, al exprimir la fruta, le estamos quitando toda la fibra y solamente nos quedamos con la parte dulce, con el azúcar de esa fibra. Si yo solo concentro en una pequeña cantidad el azúcar de toda esa fibra y la ingiero, entonces mi glucosa se va a elevar rápidamente y mi cuerpo va a actuar de manera similar a cuando tomo una gran cantidad de azúcar que viene de refrescos o de jugos ultraprocesados. Entonces no se recomiendan, ¿no? Las estrategias que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer es comer la fruta así, al natural, porque eso tiene fibra y la masticación también me ayuda a que se digiera de manera adecuada, se da lento, entonces la glucosa no sube así rápidamente, sino que lleva su tiempo, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero si se me antojó un jugo, bueno, ¿qué puedo hacer? En lugar de exprimirlo, puedo hacerlo en licuadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo agarrar la naranja y en lugar de quedarme solo con el jugo, solo le quito la cáscara y la meto a la licuadora, le pongo un poco de agua, le puedo poner inclusive verdura, le puedo poner semillas como la chía, como la linaza, ¿no? Puedo aprovechar para ponerle ahí más fibra y entonces lo licúo y así sin colarlo lo puedo tomar. Entonces, los jugos en licuadora los puedo utilizar como un recurso para incrementar mi consumo de verduras o de frutas, ¿no? Este, y una estrategia es no colarlos y poderle agregar más fuentes de fibra, como lo que les decía, la chía o la linaza, para que también me ayude a que pues la absorción sea mucho más lenta, ¿no? Y lo ideal es que también estos jugos que licuemos no los dejemos completamente líquidos, sino que sí les dejemos ahí como trocitos para que tengamos algo que masticar y que también sea un proceso mucho más lento. Claro, muchas gracias. Para quien está pidiendo lo del registro de asistencia, les ponen ahorita el link para que no olviden cada quien registrarse. Y si te parece, maestra, la última pregunta para que ya podamos cerrar. Preguntan que qué opinas de la dieta keto en los jóvenes. Ok, ay, qué interesante pregunta también. Pues en realidad
es que tanto en jóvenes como en adultos no se ha visto beneficios de la dieta keto, ¿no? Al contrario, la dieta keto, su nombre viene de dieta cetogénica, ¿no? De ahí viene su nombre. Y para que ustedes se den una idea, el cuerpo se somete a un estrés similar al que llegan a vivir las personas que viven con diabetes. Las personas que viven con diabetes producen, muchas de ellas, no todas, producen gran cantidad de cuerpos cetónicos. No sé si ustedes han identificado a personas que viven con diabetes que de pronto tienen aliento como afrutado, ¿no? Como de manzana fermentada, como afrutado. Tienen un aliento muy característico. Este aliento se da por la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, imagínense, bueno, ellos sucede esto porque tienen una enfermedad que es diabetes, ¿no? Pero imagínense que algo similar sucede de manera forzada cuando nosotros realizamos una dieta cetogénica, una dieta keto, ¿no? Nuestro cuerpo se forza para trabajar con una pequeña cantidad de hidratos de carbono, que son como las pilas que nos dan la energía, y al no tenerlas, entonces empieza a utilizar las reservas de grasa y las reservas de proteína que tenemos en el cuerpo. Eso no es algo saludable. Y entonces esto puede derivar en complicaciones médicas, complicaciones a la salud, como la afectación a diferentes órganos. Entonces, en conclusión, la dieta keto no es un plan, no es un régimen de alimentación seguro para la salud, ¿no? Y no tiene beneficios por sobre la alimentación saludable, natural, que incluya todos los grupos de alimentos. Entonces, no la recomendé. Ok, pues muchísimas gracias, maestra. Estoy segurísima que toda la información que nos acaba de proporcionar será de gran interés y además de ayuda para nuestras voluntarias y voluntarios, no solo de manera personal, sino también en las intervenciones que hacen, porque llegamos con otra visión a toda la comunidad a la que estamos atendiendo. Pues no me resta más que agradecerte como siempre todo tu apoyo. Yo sé que ha sido una semana para ti de muchísimo trabajo, pero agradecerte que hiciste este espacio y nos lo dedicaste para todos los que estuvimos aquí presentes. Pues a todas nuestras voluntarias y voluntarios, espero estarlos viendo mes con mes para este tipo de actividades y desearles a todos que tengan una excelente tarde. Te mando un gran abrazo, maestra, y para todos en toda la República que nos acompañaron, se los agradecemos muchísimo.